Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Gracias una vez más por este privilegio de estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Bueno, voy a tratar de ir a la presentación. Como bien ya saben, me avisan si se está viendo. ¿Sí? A ver. Me hacen un ok con su dedito, si está todo en orden. Bien. Bueno, como ya se habrán enterado, este estudio que el Señor me dio a mí en mi intimidad y que fue el proceso de unos cuantos meses, tengo la oportunidad de compartirlo hoy y después de mucha oración, les confieso, chicas, luché mucho hasta el día de ayer, hasta en la noche, que si tenía que dar o no, o tenía que dar otra cosa. Y bueno, finalmente el Señor me confirmó que esto era, así que estuve clamando y lo sigo haciendo para que el Señor me dé gracia y me dé poder, para que Él pueda mostrarnos qué es lo que tenemos que descubrir, que quizás aún no lo estamos viendo en nuestra vida. Porque si una de las características de este pecado es esa justamente, ¿no? Que a veces el que lo tiene o no estamos reconociendo si en alguna faceta de nuestra vida está este pecado allí oculto. Y si hay algún pecado del cual ninguna puede sentirse exenta o está exenta, es justamente del orgullo. Y si hay, como les decía, un pecado quizás difícil de reconocer, es el orgullo, porque también es difícil de erradicar. Ustedes bien saben que el orgullo aparece ya en Génesis capítulo 3, cuando Satanás se le aparece a Eva en forma de serpiente, allí la tienta a Eva, pero con un discurso muy particular, porque ella les dice, porque Dios les ha dicho que el día que comieres del árbol moriréis. No, no es así. El día que de él comiereis, y aquí viene la frase clave, seréis como Dios. Retené esta frase en tu mente porque es una frase muy importante, porque el mismo Satanás sabía lo que estaba diciendo. Porque si nosotros vamos con nuestras mentes a Isaías 14:14, ustedes van a recordar cuando allí habla el profeta y habla acerca de Lucero, el ángel que Dios había creado, que le había encomendado toda la parte musical del cielo, pero un día la soberbia y el orgullo conquistó su corazón y él había dicho, subiré hasta el cielo y seré semejante al Altísimo. Y ese sentimiento de Satanás es lo que quiere transferir a nuestras vidas, apareciéndose y quizás disfrazándose de distintas maneras para que vos y yo querramos ser como Dios, porque es algo que a nuestra carne le encanta. Te voy a compartir algunas frases, a ver si logro pasar. Yo no sé si estoy presentando bien allí, porque quiero pasar a la siguiente. ¿Me siguen? ¿Se está viendo? Sí. Bueno, algunas frases que te quería mostrar que me impactaban. Dice Charles Spurgeon, nunca estamos en peligro de ser tan orgullosos como cuando creemos que somos humildes. Otra frase de Charles Stanley, el orgullo puede llevarnos a lugares donde no nos compete estar y destruirnos en cuestión de poco tiempo. Y otra frase muy escuchada, quizás muy común, pero me hace estremecer porque dice, el orgullo es como el mal aliento, todos se dan cuenta, menos el que lo trae consigo. Y esto quizás puede estar pasando en nuestras vidas. Y les confieso que esta era una frase que muchas veces me hacía pensar, porque yo decía, Señor, no quisiera nunca estar en esta situación. Y hace un buen tiempo que comencé a orar todos los días por mi orgullo.
que el Señor me muestre en qué áreas de mi personalidad yo tengo que descubrir si hay orgullo en mí. Y hay 3 preguntas que te quiero compartir. Yo quiero utilizar la palabra de Dios, la Biblia, como única fuente de inspiración en todo lo que vamos a decir, porque ella es la que nos da autoridad para poder compartir. Y allí en el Salmo 19:12 hay una pregunta que la hace el rey David. Y él nos va a decir, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y estos son unos versículos que he tratado de memorizar en este último tiempo, porque quisiera que el Señor abra mis ojos. También la pregunta de Pablo en 1 Corintios, tenemos allí, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Anda grabando en tu mente estas preguntas de 3 hombres inspirados por Dios. Isaías, en el capítulo 10, versículo 15, dice, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Son preguntas que penetran en nuestro corazón como flechas. Por eso, a modo de disparador, te dejo esas preguntas y quiero presentarte este estudio en 3 partes. Dios nos permita andar bien con el tiempo. En primer lugar, quiero que nos hagamos un diagnóstico. Cada una va a tratar de no mirar a la otra, no pensar, ay, ¿por qué no estará escuchando mi marido? ¿Por qué no estarán escuchando mis hijos? ¿Por qué no estarán escuchando mis hermanas de la iglesia? Esto es para vos, mi hermana, esto es para mí, para que en nuestra intimidad podamos estar haciéndonos un diagnóstico y quiera Dios a través de su Espíritu que hoy pueda convencernos si este pecado está albergado en nuestras vidas. Para luego hacer una definición, ahí también voy a compartirte muchos versículos, porque como te decía, fue un proceso de varios meses de investigar y buscar minuciosamente en la palabra de Dios todas las veces que Dios habla de este pecado, para luego llegar juntas a una determinación. No serviría de nada hacernos un diagnóstico, descubrir si lo tenemos, definirlo si no tomamos hoy juntas una decisión de poder cambiar. Y para hacer el diagnóstico, la verdad que les digo, no estoy logrando presentar bien como quería, con la animación que les fui dando a esto, no sé por qué, pero les decía que había perdido un poco en este tiempo que habíamos dejado los Zoom, había perdido un poco la capacidad de hacerlo. Vamos a mirar ahí donde dice autoexamen, y les cuento que para esto recurrí a un libro que escribe Nancy DeMoss, llamado Quebrantamiento. Si no lo leíste, te lo súper recomiendo. Y allí pude sintetizar, rápidamente te voy a leer, son 30 oraciones, 30 preguntas que te vas a estar haciendo a medida que escuchas, para saber y detectar si hay algo de esto en tu vida. En primer lugar, ¿menosprecias a los menos educados o te crees más espiritual que los demás? Nos estamos haciendo entonces un autoexamen. ¿Posees un espíritu crítico hacia aquellos que viven diferente que tú? Presta atención. ¿Eres rápida para encontrar fallas en otros y verbalizarlas a terceras personas? ¿Frecuentemente corriges o criticas a otros? Como por ejemplo las personas que están en liderazgo, los pastores de tu iglesia, etc. ¿Estás orgullosa del horario que mantienes? ¿De lo disciplinada que eres? ¿Qué tanto logras completar porque eres cumplidora? ¿Te ves movida por el elogio y aprobación de los demás y que alguien te diga lo bien que lo haces? ¿Eres argumentativa? ¿Quieres tener la última palabra siempre? Vamos tildando, ¿eh? ¿Piensas que tu manera es la única manera o la mejor manera de hacer las cosas? ¿Tienes un espíritu que se ofende fácilmente por cualquier cosita? ¿Eres culpable de fingir para dar una mejor impresión de ti misma? ¿Se te hace difícil admitir cuando te equivocas o esperas que la otra persona admita que ella se equivocó? ¿Se te hace difícil confesar tus pecados
a Dios o a otros? ¿Eres excesivamente tímida? Y quizás esto muchas veces es egocentrismo, porque tenemos ese temor de qué va a pensar la gente, voy a pasar vergüenza. ¿Te pones a la defensiva cuando eres criticada o corregida? ¿Eres perfeccionista? Levanto la mano. ¿Tiendes a controlar a tu pareja? Frecuentemente interrumpes a la gente cuando está hablando porque lo que yo tengo para decir es más importante. Te quejas a menudo de todo, del clima, de las circunstancias, de la política, del gobierno, de la salud, de la iglesia, del trabajo. Hablas demasiado de ti misma. Escúchate cuando conversas con alguien, con los demás. ¿Te preocupa lo que otros piensen de ti, la reputación de tu familia? ¿El queda mal? ¿Qué van a pensar? ¿Eres negligente en expresar gratitud por las pequeñas cosas? ¿Eres negligente en el uso de la oración y de la palabra porque crees que puedes vivir tu vida sin Dios? ¿Te hiere cuando tus actos de servicio no son reconocidos o recompensados? ¿Reaccionas mal a las reglas? ¿Evitas participar en eventos por temor al ridículo? ¿Evitas estar alrededor de ciertas personas porque te sientes inferior a ellas? ¿Te sientes incómoda quizás de invitar gente a tu casa porque crees que no es suficientemente agradable tu casa? ¿Se te hace inútil hacerle saber a los demás cuando necesitas ayuda, ya sea práctica o ayuda espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, me equivoqué? Perdóname, por favor. Cuando escuchas un sermón, ¿estás pensando a cuál de las personas conocidas le vendría bien? Y la última, ¿quieres compartir este estudio con otras personas que conoces? Qué bueno es poder hacernos este autoexamen en esta tarde o en esta noche. Y también te quiero compartir, para ilustrarte un poco más, la fábula del ciervo. Se cuenta que un ciervito que vivía en el bosque, él todos los días se miraba en las aguas cristalinas de un lago quieto que había allí, y cuando él se miraba podía contemplar sus preciosos cuernos y le encantaban sus cuernos. Él estaba orgulloso, estaba maravillado de sus cuernos, pero cuando iba bajando su mirada iba bajando, de pronto veía sus piernas tan finas, largas, delgadas, y decía, no me gustan mis piernas, sinceramente me quedo con mis cuernos, me encantan mis cuernos, me siento orgulloso de ellos. Un día siente que sigilosamente se acercaba en aquel bosque su depredador. Entonces él comienza ligeramente a correr, a correr, a correr, a correr, y sus piernas largas y delgadas le permitían tener una corrida bien ligera, pero de pronto queda atrapado entre la maleza y por supuesto el león lo alcanza, lo come. Y así termina esta fábula. ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué nos deja de enseñanza? No te enorgullezcas por los atributos que posees, como el ciervo. Se enorgullecía de sus cuernos, pero sus cuernos fueron los que lo llevaron a la muerte. Y de aquello que lo avergonzaba, era lo único que lo podían salvar. No te enorgullezcas de los atributos que posees o de las habilidades, ni tampoco menosprecies a lo más humilde, lo sencillo, porque la soberbia te hará perder todo, pero la humildad te salvará. Vamos a mirar juntas una definición. Voy a tratar de darte una definición completa de lo que es el orgullo. Antes de esto, mira la imagen, porque a veces no nos damos cuenta que el resentimiento que hay en nuestro corazón, que la falsa humildad que puede haber en nosotras o la inseguridad, ojo con esto, la timidez, la vanagloria, la jactancia, el narcisismo tienen su raíz en el orgullo. Debajo de la tierra, no lo estás viendo, pero es orgullo lo que está provocando todas estas cosas y muchas más quizás. Por eso la misma palabra de Dios en Jeremías 48:29 nos va a dar algunos sinónimos de lo que es el orgullo. Y ahí podemos ver soberbia, arrogancia, altivez, altanería de corazón.
Y la definición que te quiero mostrar ahora dice que el orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Por lo tanto, el orgullo es la autoexaltación del yo, esa necesidad de ser adorado todo el tiempo, de ser reconocida. Hago la comida, pongo la comida a la mesa, mi familia comienza a comer, a devorar, mejor dicho, y yo estoy esperando y no me dicen nada, y está rica la comida, estoy esperando todo el tiempo. Porque el orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios. El orgullo es autoestima desproporcionada que una persona tiene de sí misma y que muchas veces quizás va acompañada de un trato despectivo a los demás. Ahora, cuando miramos la definición, quisiera organizar un poquito todo esto que te estoy diciendo, porque yo encuentro conductas que puede tener el orgulloso, que podemos tener nosotras, los efectos que el orgullo causa en nuestras vidas, para luego ver qué piensa Dios del orgullo. Vamos con la primera tanda, vamos a mirar ahora las conductas del orgulloso. Fíjate allí, en las conductas, vamos con la primera que quiero que miremos. Me imagino que están tomando nota, están con sus apuntes, con sus Biblias. Y en Ezequiel 31:10, yo te voy a leer este versículo, donde dice así la palabra: por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Una de las conductas del orgulloso es que su corazón se eleva. Eso de tender a autoelevarnos, esa autoexaltación, esa autoadoración, esa autoadmiración, proviene nada más ni nada menos que de nuestro enemigo el diablo, del mismo infierno. Es la persona, mira, que lamentablemente todo el tiempo piensa en sí mismo y habla de sí mismo. Cuenta sus logros, cuenta qué le duele, qué no le duele, cuenta qué comió, cuenta de su trabajo. No puede escuchar al otro porque su interés, su vida gira en torno a sí misma. Por eso esta persona, vos fíjate, las palabras preferidas es yo, mí y me. Son sus palabras favoritas. Y lamentablemente cuando nosotros empezamos a recorrer la palabra de Dios, vemos que este fue el pecado de muchos reyes, y no necesariamente te estoy hablando de los reyes malos. Recordá el reino dividido, reino del norte, con 19 reyes, de los cuales ninguno hizo lo bueno. Reino del sur, 20 reyes, de los cuales solo 8 hicieron lo bueno. Pero lamentablemente, de estos 8 reyes que hicieron lo bueno, hay varios reyes que terminaron cayendo en el pecado del orgullo. Uno de ellos, el rey Usías. En 2 Crónicas 26:16 dice: mas cuando ya era fuerte, claro, Usías había logrado hacer muchas obras, ¿sí? Muchas obras públicas, podríamos decir, ¿no? Y que está muy en boga esto de las obras públicas. Justamente ahora en Santiago del Estero están inaugurando todo un parque gigantesco, le pusieron de todo, meses y meses esperando que lo inauguren, y bueno, ahora, oh casualidad, cerca de las elecciones, bueno, están inaugurando esta obra pública. Y Usías era un rey que había hecho muchas obras públicas, pero lamentablemente, y me entristece, y no quisiera que me pase ni te pase lo mismo, mi hermana. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Bueno, queriendo usurpar el lugar del sacerdocio. Su corazón se enalteció. Otro rey que también me apena tener que leer esto en su historia es el rey Ezequías, otro rey bueno, que en 2 Crónicas 32:25 nos dice que Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. ¿Se acuerdan que Dios en su misericordia le había alargado su vida con una enfermedad que él tenía? Y dice: sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él. ¿Sabes qué, mi hermana? Ninguna de nosotras estamos exentas, te dije en un principio, del pecado, del orgullo. Ahora, autoelevarse es una de las características o de las conductas.
Considerarse Dios es otra de las que te estoy compartiendo allí también en la pantalla. Dice en Ezequiel 28:6, también hablándonos acerca de Satanás: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Anda tomando nota de las frases. Porque el orgulloso, dijimos, se cree Dios. Ahora, ¿cuál es la otra característica? Que el orgulloso busca lo suyo propio. Y no tenemos otro mejor ejemplo que el ejemplo de Cristo. Allí la cita, Filipenses 2:21, nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros al venir a esta tierra, al despojarse de sus glorias, al encarnarse en forma de hombre. Y si Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿por qué nosotras pretendemos elevarnos y considerarnos Dios? Mira, quiero decirte también que si somos orgullosas es porque también somos egoístas. Como alguien una vez me enseñó, es que nuestro ego, que todos lo poseemos, ese yo que tenemos, es orgulloso. Y el orgulloso, te decía, es aquel que cree que todo gira en torno a él, y cuando, por ejemplo, está viendo una película en Netflix, dice: ay, ¿por qué habrán puesto ese primer actor? No me gusta la trama. Si va a comer a algún restaurante, ay, ¿por qué habrán pintado de ese color la pared? Todo le molesta. Es como que tendrían que haberle consultado a él o a ella para hacer las cosas. Qué bueno sería poder copiar la humildad de Cristo. Y la humildad de Pablo en Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado? Y ya no vivo yo. O sea, ya el mundo no gira en torno a mí. Mi vida tiene que girar en torno a la cruz de Cristo. Ya no vivo yo. Pero el orgulloso también es contencioso. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 28:25, que lo estás viendo en pantalla: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas que el que confía en Jehová prosperará. El orgulloso destruye relaciones, destruye amistades, destruye relaciones laborales, porque, claro, al orgulloso le cuesta sujetarse a la autoridad. Le cuesta que, cuando somos orgullosos, nos cuesta que nos marquen el error. El orgulloso nunca se equivoca. Por eso la frase típica del orgulloso es: no me vas a venir a enseñar a mí. Y lamentablemente, hermanas queridas, a veces tenemos que reconocer que el orgullo ha destruido ministerios y ha dividido iglesias, porque el orgullo destruye la unidad de la iglesia. Y lo más triste que estoy viendo más a menudo que está pasando en las iglesias, que el orgullo está destruyendo matrimonios. Él no quiere reconocer su error, ella tampoco. Ninguno quiere ceder, siempre la culpa la tiene mi esposo. Y para el esposo lo tiene la esposa. Y ahí se empieza a resquebrajar, se produce una grieta. Y es triste ver matrimonios que se terminan divorciando. Miren, cuando mi hija Melanie se casaba, en el año 2019, en abril, ya hizo 2 años y medio, tuve la dicha, la oportunidad de poder darle unas palabras en su despedida de soltera. Y uno de los verbos que yo le enseñaba a Melanie cuando tenía oportunidad de aconsejarla en su noviazgo era: hija mía, tenés que estar dispuesta a ceder. Aprendete a conjugar este verbo, porque lo vas a tener que conjugar todos los días en tu matrimonio. Y en su despedida también le hice acordar este principio: ceder. Necesitamos. Porque el orgullo, como dice la frase que tenemos en pantalla, es el mayor de todos los males que nos asedian y de todos nuestros enemigos
es el que muere más lento y con mayor dificultad. Por eso alguien dijo que el orgullo es la primera prenda que nos ponemos y es la última que nos sacamos. Pero vamos a continuar. ¿Qué efectos puede provocar en nuestras vidas el orgullo? Y bueno, el orgullo lamentablemente produce abatimiento. Dice Hebreos 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. Y hay un versículo que me encanta, que siempre que tengo oportunidad en mis oraciones oro con él, que es Mateo 11:29, donde el Señor Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es quizás lo primero que nos memorizamos del versículo. Queremos, ¿quién no quiere ser mansa y humilde? ¿Quién no quiere ser como el Señor Jesús? Pero el versículo no termina ahí y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué muchas veces no tenemos descanso y vivimos abatidas? Porque en nuestro carácter subyace el orgullo, que quizás no lo estoy detectando, no me estoy dando cuenta. Y por eso vivo con abatimiento, porque tengo una lucha en mi interior contra el orgullo, que me está conduciendo a la caída, dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Alguien dijo también, el orgullo es el padre de la rebelión, el padre de la confrontación, de la autojustificación. Nunca reconoce que se equivoca, siempre tiene la culpa el otro. Pero el orgullo también acarrea deshonra, y esto lo encontramos en Proverbios 11:2, donde dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Qué hermoso es que podamos ser mujeres reconocidas por poseer un espíritu de sabiduría y un espíritu de humildad. Porque el orgullo, lamentablemente, induce a buscar la propia gloria. Y esto lo dice Proverbios 25:27. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Y también me estoy acordando en este momento de un versículo que Pablo declaró allí en 1 Corintios, donde dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si sos algo, hermana, volvamos a una de las primeras preguntas que te planteé en un principio. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si somos algo en esta tierra, si hemos logrado algo, es por la gracia de Dios. Porque no se trata de mí, como se titula un libro de Max Lucado que estoy comenzando a leer. El mundo no gira, el sistema solar no gira alrededor de nosotras. Ahora, vamos a mirar qué piensa Dios. ¿Qué piensa Dios? Y seguimos viendo versículos y versículos. Fíjate, ¿cuál es la actitud de Dios frente al orgulloso? Dios lo aborrece. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ahora, ¿cómo queda este pecado? Porque otra de las cosas que yo me planteaba cuando hacía el estudio, cuando comenzaba a hacer el estudio, era, a ver, si la persona que tiene el orgullo está ciega a su propio orgullo, ¿cómo será que se va a dar cuenta en algún momento y va a confesar y vamos a empezar y hablo en primera persona porque Dios también me confrontó a mí, por supuesto. Y me di cuenta que Dios va a quebrantar al orgulloso hasta que el orgulloso reconozca. Que Dios paga, como dice Salmos 31:23, paga abundantemente al que procede con soberbia. Dios no hace la vista gorda a este pecado. Jeremías 49:15 también dice, he aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Fíjate que dice en Salmo 138:6 que Dios mira de lejos al orgulloso,
Porque como dice también en Santiago 4:6, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios rechaza nuestra soberbia. Dios nos ama, pero no tolera nuestro orgullo. Tampoco Dios escucha al soberbio, por eso dice Job 35:12, allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Y quizás, hermana, te tengas que plantear como me planteaba yo, porque ¿quién no tiene oraciones no respondidas? Muchas tenemos. Quizás una lista de oraciones que aún Dios no ha respondido, quizás porque nos está haciendo esperar, quizás porque el Señor nos está enseñando a perseverar en la oración, por eso no nos responde al toque cada una de nuestras oraciones, o quizás porque hay un orgullo albergado en tu corazón. Y eso bloquea, es como un muro que se pone entre vos y Dios e interfiere en tu comunión. Y Dios no puede responder tu oración. Ahora, obviamente, el orgullo es pecado, por lo que dice Proverbios 21:4, altivez de ojos, orgullo de corazón, son pecado. No podemos minimizar este pecado. Y es un pecado abominable. Por eso la lista de Proverbios 6, 16 y 17 es el pecado de los 7 pecados que Dios abomina. Es el primero de la lista. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y el primero de todos dice, los ojos altivos. Porque el orgullo es el mayor de todos los males que nos asedian, como decía el título de nuestro estudio, y de todos nuestros enemigos, el que muere más lento, dijimos hace un rato, en una de las frases. Vamos a mirar ahora, vamos a pasar a la determinación. Después de este pantallazo, de lo que dice la palabra de Dios, de lo que piensa Dios, de lo que es el orgullo en mi vida, clamo a Dios que Él pueda estar mostrándote y produciendo convicción de pecado en este momento. Porque dice Isaías 2:17, fíjate, lo tenemos allí en la pantalla, la altivez del hombre será abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada. Esto es palabra de Dios. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Repaso, cuando vos sos orgullosa y yo soy orgullosa, es una autoexaltación que promovemos en nuestra vida y le despojamos a Dios del trono de nuestro corazón. Y nos sentamos nosotras a reinar sobre nuestro propio reino. Y allí estamos. Ahora, yo quisiera darte estrategias para que nosotras podamos erradicar de una vez por todas. Quizás, obviamente, mientras vivamos en esta tierra, en esta carne, tengamos que seguir luchando con este pecado. Pero lo primero que nosotras tenemos que hacer es confesar, luego humillar y en tercer lugar, aprender a orar. ¿Cómo voy a orar? Vamos al primero. Yo te quiero dejar estas 3 herramientas, 3 recursos, como quieras llamarle, pero me encanta porque la palabra de Dios siempre tiene herramientas para nuestra vida. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es aprender a confesar. Haciendo nuestra lectura bíblica anual, de lo que ya te hablé alguna vez, que creo que les mostré, nuestro tríptico, donde nuestra iglesia lee la Biblia una vez al año, todos los años, y ya esta es la 10ª vez que vamos leyendo la Biblia completa. Y es una bendición tan grande para mi vida en lo personal, porque un día encontré estos versículos de Job, donde se me hizo la luz. Y Job decía, justamente Job es el que habla en esos versículos, y él dijo, si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mis pecados. Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré ahí me están tapando las fotitos. Pero fíjate la última parte.
Si mi cabeza se alzare, cual león, tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Y ahí dije, Señor, gracias, porque aquí está el secreto. Eso es lo que hace el orgullo en mi vida. Es como un león que quiere alzar su cabeza. Entonces digo, Señor, yo quiero que le cortemos juntos la cabeza al león. Fíjate cómo lo traduce la palabra de Dios para todos. Si me sintiera orgulloso, tú me derribarías como a un león y demostrarías tu poder a costa mía. Digo amén y amén. Quiero aprender a confesar este pecado con nombre y apellido, como necesitamos hacerlo. Porque confesar no solo es decir lo mismo, sino es sentir lo mismo que Dios siente acerca del pecado que estoy cobijando en mi vida. Eso es confesar. Pero también tengo que aprender a humillar, como enseña 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Hay una frase que dice, a ver si lo tengo ahí en la pantalla, o es la siguiente, déjenme chequear. Fíjate esa frase. Dios humilla al hombre sin degradarlo y lo exalta sin agrandarlo. Si yo no aprendo a humillarme todos los días en la presencia de Dios, Dios va a humillar mi yo para que yo aprenda a ser una mujer humilde. Y alguien expresó la frase que teníamos anteriormente. La humildad es la forma de quitarnos del camino cuando Dios quiere hacer algo. Y si nos mantendremos fuera del camino, entonces no hay nada que Él no pueda hacer en nosotras y por medio de nosotros. Quizás hoy sea el día donde vos y yo tengamos que quitarnos del camino y dejar que Dios sea Dios y que Dios haga lo que quiera en nuestra vida. Hace un par de meses atrás, Dios me hablaba con un versículo que lo tengo por aquí en alguna pizarra, porque me encanta copiar los versículos con los que Dios me habla y tenerlos para verlos, que me entre por la vista. Y Dios me decía, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Y al final te voy a contar por qué Dios me había dado este versículo. A veces necesitamos reconocer que tenemos que corrernos, humillarnos, no solo confesar este pecado si te estás dando cuenta que lo tenés, aprender a humillarnos antes que Dios lo haga a su manera, porque cómo duele cuando Dios lo hace. Y aprender a orar. Y yo te invito a tomar este versículo del Salmo 19, del 12 al 14, y te desafío a que te lo puedas memorizar en estos días, para que puedas orar con estos versículos, porque dice allí el salmista, ¿quién podrá entender nuestros propios errores? Líbrame de los que me son adjuntos. Líbrame también de las soberbias para que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegra y estaré limpia de gran rebelión. Fíjate que hay un versículo que también te quiero compartir. Se encuentra en Isaías 25:5. Creo que no lo puse en la pantalla, pero dice, como el calor en lugar seco, así humillarás al orgulloso. Y quiero darte, por último, el secreto de cómo orar. Puntualmente, el Señor me mostraba 3 palabras con a lo que le llamé la triple A. Vamos a comenzar a orar con la triple A. ¿Qué es orar con la triple A? La primera A es la A de aguijón. La segunda A es la A de agradecimiento. Y la tercera A es la A de alabanza.
Fíjate que allí en aguijón tomé como base bíblica el versículo de 2 Corintios 12:7, a recordar lo que Pablo dice allí. Dice, para que la grandeza de mis revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Si algo debemos aprender es a aceptar los aguijones. Quizás hay una enfermedad en tu vida que no se ha curado y que le has pedido al Señor muchísimas veces, como Pablo oraba por su aguijón, que no podemos saber si era ceguera o quizás que cojeaba de una pierna cuando se cayó de la cabalgadura en aquel encuentro sublime con el Señor. No sabemos bien cuál ha sido su aguijón, pero quizás hay un aguijón en tu vida. Hay algo que el Señor nunca te ha respondido. Hay una herida en tu corazón que no cierra, y quizás es un aguijón que Dios permite que vos lo tengas para que vos aprendas a vivir humillado. Y quizás tengas que aceptarlo. Porque horas y horas, y Dios no hace lo que vos quisieras que haga. La segunda A es la palabra agradecimiento, que es algo que tenemos que aprender a cultivar. Porque cuando nosotros nos autoexaltamos, quizás nos vanagloriamos y quizás creemos que lo que somos y lo que tenemos es por nuestro propio esfuerzo. Entonces no nace de nuestro corazón el agradecimiento, no somos mujeres agradecidas, porque creemos que tenemos lo que merecemos. Y cuando una desarrolla un espíritu agradecido en la vida, empieza a reconocer que si estás en pie, tendrás que dar gracias porque tenés dos piernas que te sostienen. Como cuando estábamos el año pasado en la fase 1, ¿no? Y recuerdo que, bueno, claro, al estar todo el tiempo en casa, mis hombres, porque ya quedé solo con mi esposo y con mi hijo desde que mi hija se casó, querían comer todo el día, entonces todo el día había que estar cocinando, volviendo a lavar platos, y no terminábamos de lavar los platos del mediodía que ya estábamos merendando. Entonces había días que yo sinceramente me quejaba porque decía, otra vez estoy lavando los platos, todo el día estoy cocinando. Claro, no iba a mi trabajo, en la escuela, entonces estaba todo el día pendiente de los quehaceres domésticos. Y un día el Señor me exhortó y me dijo, ¿por qué en vez de quejarte, no me das gracias porque tenés dos piernas sobre las cuales podés estar paradas, dos manos que podés estar lavando los platos, porque abrís una canilla y sale el agua calentita para que vos puedas estar haciéndolo, y porque tenés los recursos necesarios para poder estar en tu hogar y brindarle a tu familia lo que necesitan, y porque podés agarrar una escoba y ponerte a barrer? ¿Por qué no cultivás un espíritu de agradecimiento?, me decía el Señor. Y eso es lo que te quiero motivar a que puedas hacer, que podamos orar aceptando el aguijón, dando gracias por ese aguijón que Dios ha permitido que esté en nuestra vida, siendo agradecidas para combatir ese espíritu de orgullo que puede haber en nuestro corazón, y cultivando también y ejercitando la alabanza, no la autoalabanza, la alabanza. Esto es algo que me enseñó el Señor. ¿Sabes por qué muchas veces estamos envueltas en nuestro propio yo y estamos buscando las alabanzas de los demás? Porque estamos enfocadas en nosotras mismas. Nuestros ojos están puestos en nosotras. Y cuando nosotros comenzamos a ejercitarnos en la alabanza a Dios, en quitar los ojos de nosotras y ponerlos en Dios, y en mirar todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios hace, porque todo lo que tengo proviene de Él, y es para Él, y es para su gloria, y es por su gracia, y ejercitamos ese ministerio de la alabanza en nuestras vidas, vamos a ser mujeres más satisfechas, mujeres más plenas. Yo te invito a que podamos poner en práctica este desafío de orar con la triple A, para poder aprender en nuestra vida.
a ser mujeres humildes y mujeres humilladas. Y termino con el ejemplo de un rey, cuya historia se encuentra en el libro de Daniel. Porque una de las cosas que te decía hace un ratito es que si no humillamos nuestro corazón por voluntad propia, Dios lo va a hacer y Dios lo va a tener que hacer a su manera. Pero yo te quiero decir algo, hay esperanza para el orgulloso. Y esto lo podemos ver en la historia de este rey Nabucodonosor. Fíjate que también te quiero compartir que desde el 8 de agosto de este año, Dios me llevó de la teoría, después de meses de estar estudiando este tema del orgullo, Dios me llevó al camino de la práctica. Y desde el 8 de agosto, ya te voy a contar por qué, hasta el día de hoy, 19 de octubre, el Señor me está trabajando en el camino del quebrantamiento. Si cuando Raquel me invitó para compartir hoy, 19 de octubre, si yo hubiese sido consciente de todo lo que me iba a pasar en este tiempo, quizás Raquel te hubiese dicho no, no voy a poder. Pero Dios sabía lo que me iba a pasar. El 8 de agosto, estando en mi casa, mi amada suegra, doña Helen de Mulqui, terminamos de almorzar, la veíamos un poquito cansada, un poquito debilitada ese día de golpe. Ella venía soportando hace 15 días, se había caído y se había quebrado la escápula. Y venía soportando esos dolores muy callada, porque siempre fue de atenuarte todo, para que vos no te pongas mal. Y ese domingo terminamos de almorzar, ella participó en la mesa, callada como era siempre, pero estuvo. Y cuando terminamos, mi hija Melanie me dice, mami, ¿por qué no la vamos a acostar? Porque la veo cansadita. Bueno, y la acompañamos, una de cada brazo, porque ella necesitaba que la ayudemos un poquito, se sentía más segura. Y cuando la acompaño al baño puntualmente, y entro con ella, porque noté que no tenía fuerzas en sus piernas para poder ni siquiera flexionar sus rodillas y poder sentarse. Entonces tuve que ayudarla. Y entonces me quedo ahí con ella, porque no la vi bien. ¿Y saben qué? En ese momento, ella partió a la presencia del Señor. Fue, imagínense mi impotencia, la desesperación de decir, después de mi mano, después de unos minutos que se acercó toda la familia, llegaron los médicos y nos dijeron, no podrían haber hecho nada, era su hora. Dios contestó su oración ese día, porque 15 días antes, y ella siempre lo decía, yo le pido al Señor que me lleve dormidita. Yo no quiero ser molestia para nadie, no quiero ser carga para nadie, yo quiero que el Señor me lleve dormida. Y 15 días antes de ese día, yo la escuché orar y llorar, encerrada en un cuarto de mi casa. Señor, llévame, por favor, llévame. A las 48 horas de su partida, pude experimentar la profundidad de la tristeza. Y el Señor comenzó a llevarme por un camino de mostrarme cosas que nunca antes había visto y de yo decir, Señor, ¿por qué de mi mano? Sentía a la vez ese privilegio de decir, la acompañé a las puertas del cielo, porque eso fue lo que podía recordar, lo que me queda un recuerdo maravilloso de haber acompañado a esta mujer de Dios hasta las puertas del cielo. No alcanzó a pasar un mes, más o menos, tratando de superar, ¿no? Esto, porque por más que ella tenía sus 86 largos años, era muy amada para nosotros, para toda la iglesia. No pasó un mes que tuve que acompañar a mi mamá en una operación muy grande de su rodilla, donde le iban a poner una prótesis, después de mucha artrosis y muchos dolores
soportados, y después de postergarle tanto, la operación, porque el tema de la pandemia nos frenaba un poco, ¿no? El poder operarla, no teníamos la tranquilidad de hacerlo. Y bueno, cuando Dios nos mostró que ya era el tiempo, viajo, acompaño a mi mamá, la internamos, y yo le decía, mami, todo va a andar bien, te vas a operar y vas a salir corriendo de la clínica, porque el Señor es bueno. Bueno, el cuarto día, la operación un éxito, mi mamá le dan el alta, me la llevo a casa, no llega 24 horas que mi mamá le da un ACV isquémico. Otra vez volver a la clínica, terapia intensiva, 2 semanas más de internación. Mi esposo aquí en Santiago del Estero, yo allá sola, mis hermanos me asistieron unos días. Ninguno de mis hermanos vivimos en la ciudad de San Francisco, Córdoba, donde vive mi mamá, que ahora nos está acompañando en este Zoom. Espero que no se haya ido, que esté por ahí todavía. Y Dios me llevaba otra vez por ese camino del quebrantamiento, el de no entender lo que Dios estaba haciendo. Pero hay un versículo que lo relaciono con la historia de este rey Nabucodonosor, si podés ver en las imágenes, un rey de mucha opulencia, donde un día Dios humilló su yo y lo quebrantó de tal forma que se convirtió en una bestia salvaje que comía hierbas, hasta que este rey pudo reconocer al cabo de 12 meses que Dios era Dios. Por eso quiero terminar con este versículo de Daniel 4:35. Y quizás hoy tengamos que darnos cuenta que esto tiene que pasar en nuestra vida y que Dios permite el quebrantamiento en nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Ese es tu Dios, mi hermano. Ese es mi Dios. Cuando regresé a mi casa, después de estar 21 días en San Francisco, Córdoba, acompañando a mi mamá, y no me arrepiento porque yo sabía que ese era mi lugar, y que como única hija mujer, era el lugar que yo tenía que ocupar. Aunque aprendí un montón de cosas, que nunca me había tocado estar asistiendo a un enfermo en una clínica, gracias a Dios. Y volví otra vez a mi vida y me costó horrores. Esa primera semana volver, sentía mis emociones desgastadas. Mi espíritu estaba quebrantado. Me costó volver a estar en pie, volver al ritmo, pero tuve que volver, no me quedaba otra. Volver a la escuela, volver a los ministerios en la iglesia, a asistir a mi familia, a la rutina del hogar. Y el Señor sabe que luchaba con mi corazón quebrantado, pero un versículo que quiero terminar fue el que me sostuvo y el que me está sosteniendo. Porque en todo este proceso de la teoría, de toda esta investigación, de este mensaje que puedo estar compartiendo con ustedes, al proceso de la práctica, Dios me fue mostrando a dónde estaba alojado el orgullo en mi vida. Y en medio de ese quebrantamiento el Señor me hablaba con Isaías 57:15, porque así dijo, el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quizás te sentís hoy quebrantada, no sé, quizás Dios te ha mostrado dónde está tu orgullo, pero quizás estás pasando por un quebrantamiento muy grande en tu vida. Yo te quiero decir, mi hermana,
que el Señor está ahí y que el Señor te va a vivificar. Quizás tengamos hoy que dar gracias por esos procesos de quebrantamiento, porque de esa forma Dios limpia nuestro orgullo. De esta forma concluyo con la exposición. Te doy gracias por haber aguantado, no sé cuánto tiempo llevamos ya compartiendo, pero clamo, mi hermana, clamo que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida como lo está siendo para la mía.